La situación que nos encontraremos cuando termine la crisis sanitaria, que como todo terminará, nos exigirá a los colegios un paso adelante de transformación. Pero no nos engañemos. No podemos esperar que solo diseñando nuevos proyectos, digamos, de laboratorio, lo conseguiremos. Con solo palabras no mejoramos. Hace falta que cambiemos las personas. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de comportarnos colectivamente? 2 episodios atrás expliqué qué es la cultura corporativa de un colegio, una serie de pautas de conducta que tenemos interiorizadas. En sí, son una cosa buena, porque nos cohesionan, pero sin que nos demos cuenta, también adquieren aspectos negativos. Partamos de la experiencia de los cambios personales. Todos somos conscientes de cómo nos cuesta a cada uno modificar los hábitos que querríamos corregir. Este desorden, la manía de corregir los exámenes la última noche, o la impuntualidad en llegar a clase después de comer. También nos damos cuenta que para cambiar las conductas de las personas de nuestro colegio, la dificultad más grande se encuentra en la cultura. Hay unas discordias históricas entre departamentos. Somos demasiado competitivos entre nosotros y esto lo trasladamos también a los alumnos. O nos hemos habituado a unos resultados discretos porque algunos profesores están demasiado apalancados y se oponen a cualquier innovación. Querríamos ser punteros académicamente, pero no lo conseguimos. Necesitamos un estilo más participativo e implicado por parte de todos. Ya en los últimos años, la escuela ha vivido una necesidad grande de renovación, de innovación. No parece que hoy por hoy las cosas vayan a ser diferentes. Cada centro que se esfuerce en provocar un cambio tendrá que luchar contra una grandísima resistencia que le frena para que las cosas se sigan haciendo como siempre. Y es evidente que escribiendo unos nuevos textos de la identidad corporativa, las normas y los valores, no se van a modificar inmediatamente los hábitos de conducta. Las cosas no son tan fáciles. Hace falta planificación, estrategia, mucho trabajo constante y tiempo. ¿Cómo funciona todo esto? Imaginemos un colegio concertado, donde llega una nueva profesora, Laura. Seguramente la han contratado porque le han visto unas cualidades que permiten asumir la cultura corporativa vigente, es decir, la manera de hacer del colegio. Por tanto, ya empieza predispuesta a adoptar unas normas culturales determinadas. Al principio, observa a los demás profesores y profesoras y aprende, a través de la experiencia-error, más rasgos de esta cultura corporativa. Está ansiosa para hacerlo bien y, en cambio, se equivoca muy a menudo. Al contrario que los veteranos, que parece que pasen de todo, pero no hacen nada que merezca crítica. Cuando haga muchos años que está en el colegio, habrá asumido de forma totalmente inconsciente sus normas y sus valores. No solo eso, ella misma se convertirá en instructora, lo quiera o no, de los que vayan incorporándose a la plantilla. De hecho, si sube de categoría, si la nombran directora de bachillerato, por ejemplo, es posible que sea porque se le premia la coincidencia con las normas y los valores del colegio, ¿verdad? Y esto, que en sí es una cosa buena, se convierte a la vez en una rémora brutal para cualquier cambio. Ha interiorizado desde el principio unos comportamientos como adecuados. ¿Cómo le haremos entender que se tienen que cambiar y que tiene que decidirse a encaminarse hacia ese cambio? Si alguien piensa que un cambio cultural se consigue de forma rápida, se equivoca de lleno. John Kotter es el referente mundial en la gestión de los cambios culturales. Hace años leí Al frente del cambio, un libro de la editorial Empresa Activa, y traté de adaptar al mundo escolar su propuesta. Pienso que sigue teniendo mucha actualidad. Kotter divide el camino del proceso del cambio cultural en 8 fases. Si no las conocéis, escuchadlas y tomad nota porque algunas no son muy evidentes y, en cambio, si no se dan todas o no se dan de forma ordenada, el riesgo de fracaso es alto. Vamos a verlas una a una. Primero, imprimir carácter de urgencia. Se acostumbra a decir que lo que funciona, que no se toque. Si las cosas van bien, la gente no las quiere cambiar. Pero esta es la garantía de que algún día no funcionarán. Así pues, el primer riesgo es el exceso de confianza. Por falta de crisis, por discursos siempre optimistas de los directivos, por una actitud positiva, entre comillas, que mata al mensajero de cualquier mala noticia, por la falta, en definitiva, de autoevaluación y corrección. Mientras no transmitamos una cierta inquietud, no podremos convencer de la importancia del cambio.
Si queremos mejorar, aliémonos con las malas noticias. Con todas no, solo con aquellas que nos veamos capaces de cambiar. Se trata de aprovechar una mala noticia convirtiéndola en una oportunidad, en una crisis de cartón piedra. En esta primera fase conviene pintar el panorama un poco más crudo de cómo es en realidad y a la vez afirmar que queremos cambiarlo y que estamos convencidos de que podemos hacerlo. Así enviaremos datos al profesorado de las quejas de los padres, les comunicaremos más sinceramente los problemas económicos del colegio, pero siempre mostrando un futuro mejor y animando a soñarlo. Segundo, crear una coalición rectora. Cualquier cambio importante no lo puede liderar el director solo, por más prestigioso que sea. Hoy nadie consigue jamás resultados en solitario. Cuanta más gente participe, mejor. Pero hay que elegir bien a los miembros de esta coalición. Hay que evitar tanto a los ególatras, que no dejan espacio para el éxito de los demás, como los negativos, que acaban imponiendo el mal ambiente. Tenemos que estar también pendientes de las personas que son influentes en el colegio, pero que no tienen motivación hacia el cambio. Si les dejamos fuera, se convertirán en un reservorio de críticas. Si les metemos en el grupo, podrán ser un freno. Quizá los pongamos de nuestro favor si los sacamos del exceso de confianza y les convencemos de la necesidad real de un cambio urgente y de su colaboración. Pero ya aviso, no siempre se consigue. Pueden acabar siendo una piedra en el zapato. En cualquier caso, hay que cohesionar a la coalición de personas que tienen que liderar el cambio. La manera más rápida de hacerlo, que tengan un objetivo común, razonable y muy atractivo. También hay que asegurar que el equipo rector tiene prestigio y credibilidad dentro del grupo. Para que esto sea así es imprescindible que tenga influencia, experiencia, credibilidad y liderazgo. La clave de todo está en la confianza. Lo tienen que tener muy claro todos los directivos. También, por ejemplo, el administrador, que quizá al estar fuera del ambiente académico ha quedado fuera del grupo y puede en algún momento menospreciar la coalición rectora. Tercera etapa, desarrollar una visión y una estrategia. Si queremos que la gente se mueva, tenemos que hacerles ver dónde queremos que vayan. La visión es mostrar el camino y a la vez empujar hacia él y orientar sobre la manera de recorrerlo. La visión es la imagen del futuro que deseamos, que incluye también un comentario sobre por qué la gente se tiene que esforzar. Como dice su nombre, tenemos que verla. Tiene que ser suficientemente clara para mover a la acción y a la vez también flexible para permitir la iniciativa. Sin una visión compartida es prácticamente imposible que una estrategia inteligente llegue a provocar un gran cambio. ¿Podemos concretarlo un poco más? La visión, según Kotter, tiene que ser imaginable, deseable, ambiciosa, factible, flexible y comunicable. Si con 5 minutos no tenemos suficiente tiempo para explicarla, es que no está bien formulada. Cuarta etapa. Comunicar la visión del cambio. Tener una visión es distinto de comunicarla. Parece que comunicar es fácil, ¿no? Una vez ya la tenemos decidida. Pues no lo es en absoluto. Además, a menudo, ni los líderes ni los mismos directivos han recibido formación en comunicación. Una prueba de esto es que cuando la visión no convence, piensan que es por la limitación intelectual de la gente o por la natural resistencia humana a cualquier cambio, cuando en realidad es simplemente que se podía haber comunicado mejor. Kotter da 7 consejos para comunicar la visión. Los digo de corrido. Primero, comunicarla con sencillez, es decir, palabras que entienda todo el mundo. Segundo, utilizar metáforas, analogías, ejemplos. Tercero, utilizar múltiples canales, letreros, discursos, emails. Cuarto, repetir. Quinto, predicar siempre con el ejemplo. Sexto, abordar explícitamente las posibles incoherencias, no como aquel directivo que hablaba mucho de innovación, pero repartía a sus alumnos fotocopias de ejercicios antiquísimos. Séptimo, escuchar y ser escuchados. Feedback. Solo escuchando tendremos el pulso real. Hemos de tener en cuenta también que aceptar una visión es un desafío intelectual, pero sobre todo emocional. ¿Qué me implicará a mí este cambio? ¿Me dará mucho trabajo? ¿Seré capaz
de dar las clases de una manera distinta? ¿Va a ser positivo o pondrá en riesgo nuestro futuro? Es necesario que todas estas cuestiones tengan una respuesta tranquilizadora. Quinta etapa: capacitar al profesorado para que actúe. Una gran transformación necesita la intervención de mucha gente. Pero si el profesorado siente que no tiene autonomía, es imposible que colabore. Imaginemos un colegio donde los profesores no puedan tener iniciativa ni responsabilidad. No servirá de nada que les digamos que a partir de ahora sí que las tendrán. Hace falta que tengan nuevas experiencias que borren el pasado. Así pues, conviene dotarles de los recursos necesarios y eliminar las barreras existentes. ¿Cuáles son estas barreras? El problema principal son los jefes de departamento, de sección o etapa, los coordinadores de proyectos, que no tengan capacidad de cambio. Quizá Laura. A menudo se trata de gente que hace muchos años que trabaja bien, con lealtad hacia los jefes. Va a resultar violento apartarlos del cargo, ¿verdad? Pero es un problema que hay que abordar. La mejor solución, como siempre, es hablar. Aclararles que la visión va en serio, mostrarles la colaboración que deberían prestar y el cambio que se espera por su parte. No afrontar esto con valentía producirá un bloqueo que puede acabar siendo definitivo. Y claro, las decisiones futuras sobre ascensos y nuevas contrataciones tendrán que ser coherentes con la nueva visión. A menudo se tienen en cuenta las habilidades técnicas, pero no las aptitudes y las habilidades sociales de los que van a ser jefes. Hay que pensar cuáles son las habilidades y las actitudes necesarias para el cambio cultural y tenerlas en cuenta. Sexto, generar éxitos a corto término. No nos engañemos. Para llegar a hacer un cambio importante, hace falta mucho tiempo, resistiendo con constancia R que R. Pero la gente necesita ver pruebas convincentes para seguir adelante. Un reconocimiento, un premio concedido al colegio, una noticia en un medio de comunicación. Después de medio año, la gente cansada necesita ver que vale la pena el esfuerzo. Así, el proyecto de cambio ganará más adeptos, se implicarán más los directivos e incluso los más escépticos, críticos, se quedarán sin argumentos. Tiene que haber éxitos a corto término. Pero estos éxitos tienen que ser evidentes, inequívocos y claramente relacionados con la iniciativa del cambio. Hay dos opciones. O bien los planificamos para que se produzcan, o bien nos limitamos a rezar o esperar que sucedan. Lo que no podemos hacer, evidentemente, es inventárnoslos. Tienen que ser reales. Séptimo, consolidar las metas conseguidas y generar más cambio. Después de haber tenido algunos éxitos a corto término, es muy conveniente estar vacunados contra un enemigo letal, el exceso de complacencia, que lleva directamente a la pérdida del sentido de urgencia del cambio. Habitualmente esta complacencia de unos se mezcla con la continuada resistencia de los otros y acaba haciendo que de todo el esfuerzo que se ha puesto no quede más que un pequeño movimiento. Porque incluso en el periodo de triunfo continuará habiendo resistencias. Siempre que se afloja el ritmo antes de acabar, existe la posibilidad de regresión. Se han adoptado las nuevas ideas, pero todavía hay que eliminar las viejas. Los primeros pasos de un cambio cultural exigen un gran consumo de tiempo y energía, pero a medio camino habremos mejorado el rendimiento y puede ser un buen momento para ganar confianza y reestructurar aquello que al inicio no se podía cambiar. Es un momento dulce para poner en marcha una gran cantidad de transformaciones. ¿Y cómo se podrán seguir tantos proyectos? Sencillamente no se seguirán. Liderar una iniciativa así implica delegar, dejar en manos de los subordinados el trabajo directivo y el liderazgo de las actividades concretas y centrarse, en cambio, principalmente en las tareas generales del liderazgo. La función del líder, no lo olvidemos, es transmitir la visión. Sería razonable, por ejemplo, que la dirección del colegio se dedicara a coordinar las materias optativas si pueden hacerlo directamente los tutores de cada curso. Esta fase es un camino muy largo, que puede durar incluso 10 años. Pero si la visión es convincente, 10 años no son tanto tiempo. Y octava etapa,
anclar los nuevos puntos de vista en la cultura del colegio. Ya hemos dicho que cuando las nuevas prácticas son incompatibles con la cultura interior, existirá una gran inercia y una fortísima tendencia a la regresión. Todo podría acabar en nada. Son muchos años actuando con un canon diferente. Hay que luchar contra esta tendencia del pasado hasta asegurar que el riesgo de involución esté totalmente muerto. No recuerdo exactamente la cifra, creo que era 80%. Si era el 75%, da lo mismo. Kotter decía que el 80% de los proyectos de cambio fracasan porque se pensó demasiado pronto que ya se había conseguido. Para acabar, una muy buena noticia. Y es que el cambio cultural, cuando se ha terminado, no se termina nunca. Quien ha llevado a término un proceso de renovación con éxito ya no se para. Después, continúa emprendiendo cambios en un proceso continuado de mejora.